Muy bien, entonces ya la reunión se está grabando. Esta es asesoría individual. Entonces, Dayana, podemos iniciar. Si quieres, si tienes alguna duda sobre lo que vas desarrollando en la plataforma, sobre el foro, sobre la actividad de evaluación, sobre las actividades de aprendizaje, la podemos comentar. Si no, voy a desarrollar un corto tema que es muy importante para que los estudiantes entiendan un poco más el espacio ese que hemos denominado Hablemos de Economía Solidaria. Entonces, estas grabaciones se suben a la plataforma, yo las publico en YouTube y luego las subo a la plataforma para que los estudiantes que no pueden ingresar a las asesorías posteriormente puedan verlas. Entonces, Dayana, tienes la palabra si tienes alguna duda o inquietud sobre el desarrollo del reto. No, profe, en el momento no tengo ninguna duda. Perfecto, todo va muy claro. Ya has chequeado las actividades de aprendizaje, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Es importante ahí en ese chequeo que hagas de las actividades de aprendizaje, tú vas a encontrar que hay dos actividades, pues hay dos secciones de actividades de aprendizaje, la 1 y la 2. Y en la 1, pues estamos mostrando tipos de empresas de economía solidaria y de eso vamos a hablar ahora un poquito para comprender por qué aparecen ahí unas organizaciones cooperativas, por qué aparecen unos fondos y unas mutuales y cómo éstas se enmarcan dentro del ámbito de la economía solidaria. Posteriormente, cuando lleguemos a la actividad de aprendizaje 2, que es la siguiente semana, veremos las organizaciones que agrupan a estas empresas de economía solidaria y cuál es la función y para qué agruparlas. Entonces, creo que estás viendo mi pantalla. Sí, profe. Bien, entonces voy a explicar un poco este tema de las organizaciones de economía solidaria basándome en una pequeña cartilla que tiene publicada la UAEOS, que es la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Esta cartilla, yo te muestro la portada. Esta cartilla es una cartilla básica para entender, así se llama, Curso Básico de Economía Solidaria, y lo produce el Gobierno Nacional a través de la UAEOS. Repito que es la unidad, aquí está Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que es la organización pública que se encarga de apoyar, de gestionar algunos procesos de la economía solidaria, de estar siempre presta a dar apoyo y algún tipo de solución o algún tipo de respuesta a aquellas necesidades que las empresas de economía solidaria tienen en nuestro país. ¿Sí? Entonces, está ahí pensada para dar apoyo en lo científico y en lo administrativo. ¿Sí? Esta es una unidad de apoyo. Esta cartilla tiene varios temas y elijo 2 o 3 temas aquí. Iniciamos aquí con los principios de la economía solidaria. Y aquí es importante entender que la economía solidaria está prácticamente consolidada a partir de 3 tipos de empresas, que son las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. Cuando hablamos de los principios y vamos a las cooperativas, los principios del cooperativismo a nivel universal son 7. Pero luego cuando chequeamos las empresas de economía solidaria, ahí ya ingresando los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, vemos que los principios de estas organizaciones mutuales y fondos de empleados son 11. ¿Sí? Pero, ¿qué característica tienen estos? Como estos principios aparecen posterior a los principios del cooperativismo que vienen desde 1844 y han venido evolucionando en diferentes épocas,
Estos principios de la economía solidaria aparecen con la ley 454 del 98. O sea, aparecen en el 98, mientras que el cooperativismo venía funcionando desde 1844. Entonces, lo que hace la ley 454 es analizar un poco el panorama de los principios del cooperativismo universal y a partir de ese análisis adopta estos 11 principios. Y en nuestro país, en Colombia, estos son conocidos como los principios de las organizaciones solidarias. Entonces tiene una connotación social, una connotación económica, una connotación ambiental, una connotación administrativa, es decir, todos los elementos que reúnen las organizaciones de economía solidaria para poder funcionar. Entonces, el primer principio tiene una alta connotación social. Dice, el ser humano es respetado por su trabajo, auspicia mecanismos de cooperación y busca que el ser humano esté por encima de los medios de producción. Entonces es un principio muy sociológico, es decir, el hombre por encima de la economía, eso es lo que busca como principio fundamental la economía solidaria, que entendamos que nosotros los seres humanos somos los protagonistas del desarrollo y no la economía, que nosotros los seres humanos utilizamos la economía para nuestro propio desarrollo humano. Entonces, auspicia este principio, esa connotación, démosle al ser humano la dignidad y el puesto que se merece dentro de la economía. El segundo principio, que es también un principio muy social, dice el espíritu, o se rescata el espíritu de la solidaridad, de la cooperación, de la participación y la ayuda mutua. Entonces, es muy importante este segundo principio porque esto caracteriza fundamentalmente las empresas de economía solidaria sobre otras organizaciones que también son sin ánimo de lucro, pero que no están dentro del marco de la economía solidaria. Entonces, hablo, por ejemplo, de las organizaciones sociales de desarrollo, que son en algo son muy parecidas o tienen algunos parecidos con las empresas de economía solidaria, pero hay unas diferencias. Y aquí, este principio 2, cuando dice la participación y ayuda mutua, es un elemento clave, para que empecemos a identificar empresas de economía solidaria. Y este lo unimos entonces con el principio 3, que es la administración democrática, participativa y autogestionaria. Entonces, ¿cómo hacemos ayuda mutua? A través de la autogestión. O sea, no se trata de que nosotros ayudemos a quien no quiera ser ayudado. No se trata de que nosotros rescatemos algún tipo de espíritu filantrópico de ayudar a los demás por el simple hecho de ayudar a los demás. Aquí, en las organizaciones de economía solidaria, se busca que esa ayuda mutua esté acompañada con la autogestión. O sea, que el ser humano puede autogestionar su propia ayuda, que el ser humano puede autogestionar sus organizaciones, que el ser humano, en la medida en que es ayudado, debe también entrar en esa simbiosis de la autogestión y de la ayuda mutua. No vamos a hablar de ayuda en una sola línea. La ayuda mutua es entre los dos sacamos adelante un proyecto. Entonces, la organización entiende eso. Los asociados deben entender eso, que característica fundamental de una empresa de economía solidaria es la ayuda mutua basada en la autogestión y en la democracia. ¿Sí? La democracia significa que todos son iguales políticamente hablando a la hora de tomar las decisiones y que la administración democrática implica que en estas organizaciones las decisiones se toman en consenso a través de la Asamblea General, que es la organización máxima para toma de decisiones. Se hace cada año según la ley. La Asamblea General Ordinaria debe hacerse cada año y ahí se deben tomar las decisiones importantes, las decisiones gruesas que van a hacer funcionar la organización.
El cuarto principio nos habla de la participación económica de los asociados. Esa participación económica de los asociados significa que, como son empresas autogestionarias, son los mismos asociados los que van a sostenerlas también y los que van a impulsarlas económicamente. Si en una empresa de economía solidaria no se puede pretender que alguien ponga el dinero para ponernos a trabajar, no. Esto es autogestionario y eso significa que con el aporte económico de todos también sacamos el proyecto adelante. Entonces, en la ley 79, para poder registrar una cooperativa, un elemento clave es que la cooperativa tenga pagado el 10% del capital suscrito. Sí, y ese 10% del capital suscrito, ejemplo, si creamos la cooperativa con, con 10 millones, ¿sí? Con 10 millones, el 10%, el 10% debería estar consignado a nombre de la cooperativa. ¿Cómo se recoge? Con los aportes de los asociados. ¿Sí? Con los aportes de los asociados, solo el 10%, es decir, estamos hablando de 1.000.000 de pesos y son 20 asociados. Con los aportes de esos 20 asociados se debe crear la primera cuenta de la cooperativa para que la Cámara de Comercio nos dé el aval de funcionamiento. Entonces la participación económica es vital, pero fuera de eso, una vez esté funcionando la organización cooperativa, los asociados deben estar pendientes de su proceso, deben estar participando activamente para que la organización salga adelante. La propiedad asociativa y solidaria de los medios de producción. Ese es un principio que definitivamente tiene serias dificultades, sobre todo en nuestros países en vías de desarrollo, porque los medios de producción son todos los mecanismos con los que una empresa funciona. Y se vuelve muy complejo que sea la misma organización siempre la dueña de esos medios de producción. Existen muchas organizaciones que trabajan para otras empresas, empresas de economía solidaria que trabajan para empresas comerciales, y en ese caso, pues la forma social de los medios de producción es compleja, pero una vez creada la organización, ¿sí? Las decisiones y todos los movimientos administrativos y económicos deben ser tomados directamente por los asociados. Integración con otras organizaciones del mismo sector. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la actividad de aprendizaje 2, cómo funciona este principio, cómo los fondos de empleados se integran entre sí, cómo las cooperativas se integran entre sí, cómo las mutuales se integran entre sí. Y a eso le llamamos redes o le llamamos organismos de integración. Entonces, en Colombia existen organismos de integración para las cooperativas, ejemplo, CONFECOC, Confederación Colombiana de Cooperativas. Existen organismos de integración para los fondos de empleados, Asociación Nacional de Fondos de Empleados, y existen organizaciones de integración para las mutuales, que en este caso es CONA Mutual, que es la Confederación de Mutuales de Colombia. Entonces, ¿cómo buscan ellas integrarse para ganar mayor representatividad, para hacer trabajos conjuntos, para hacer proyectos conjuntos, etcétera, etcétera? Tenemos el autonomía, autodeterminación y autogobierno, que tiene mucho que ver con la autogestión, ¿sí? Las empresas de economía solidaria son organizaciones que dependen de sí mismas, no dependen de un gobierno de turno, ¿sí? Los gobiernos pasan y las organizaciones quedan. Eso significa que definitivamente en lo administrativo, en lo económico, estas organizaciones deben ser autónomas, manejadas y creadas por sus propios asociados. Está el principio de formación e información, que tiene que ver con la educación. En el cooperativismo este principio es educación, formación e información. Aquí se toma formación e información. ¿Por qué? Porque es importante que los asociados sepan cómo funciona la organización, cómo funciona el sector de la economía solidaria, qué está pasando dentro de la organización, qué está pasando fuera de la organización, y todo eso hace parte de la educación como sistema permanente para que los asociados
sepan, conozcan y comprendan cada vez mejor sus deberes y sus responsabilidades. Está la adhesión voluntaria y abierta. A ninguna persona le podemos negar el ingreso a una empresa de economía solidaria siempre y cuando esta persona cumpla con los mecanismos que son los estatutos. Si cumple con la estructura estatutaria de la organización, cualquier persona puede ingresar a este tipo de organizaciones de economía solidaria. Y está también la promoción de la cultura ecológica. La promoción de la cultura ecológica tiene que ver con una responsabilidad social empresarial, con una responsabilidad ambiental, con una responsabilidad ecológica. No se pueden crear organizaciones o admitir prácticas empresariales que vayan en contra del medio ambiente, porque nosotros somos parte fundamental de él y él es parte fundamental de nuestras vidas. Entonces, esta es una de los principios que fundamenta la economía solidaria, la protección del medio ambiente. Muy bien. Aquí hay unas características también. Estas características sirven para identificar una empresa de economía solidaria de una que no la sea, de una organización social para el desarrollo, que son diferentes a las de economía solidaria, ¿sí? Entonces, estas características dicen que toda empresa de economía solidaria debe estar organizada como empresa, ¿sí? Y que en esa organización empresarial debe tener un objeto social. Un objeto social. Es una empresa con un objeto social. ¿Por qué se hace la aclaración? Porque hay muchas empresas que solo tienen un objeto económico, ¿sí? En este caso, las empresas de economía solidaria deben tener claro su objeto social, pensadas en el desarrollo socioeconómico, pensadas en las posibilidades y las necesidades de sus asociados. Debe tener establecido un vínculo asociativo. Si no hay vínculo asociativo, no es una empresa de economía solidaria. Es decir, toda persona que ingrese a la organización de economía solidaria debe ser un asociado y debe tener un vínculo asociativo que lo compromete con la organización y a la vez la organización está comprometida con él. Debe tener en sus estatutos, debe hacer claridad en los estatutos, las reglas básicas de funcionamiento, especialmente porque son organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, debe decir en el estatuto que es una organización sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Recordando aquí que el sin ánimo de lucro es simplemente una forma económica de reinvertir los excedentes. Eso significa esencialmente el sin ánimo de lucro, que los excedentes deben reinvertirse en la organización y en sus asociados, que no se pueden repartir, se deben reinvertir. Esa es la característica fundamental y esto debe tenerlo en sus estatutos. Toda empresa de economía solidaria debe caracterizarse por ser una empresa sin ánimo de lucro. Debe garantizar la igualdad de derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, decíamos que la adhesión libre y voluntaria abierta le da derecho a cualquier persona a ser parte de la empresa, fondo de empleados, mutual o cooperativa, pero que una vez hace parte de la organización tiene sus derechos y responsabilidades, ¿sí? Entonces, aquí se habla que la empresa debe garantizar la igualdad de derechos y la igualdad en las obligaciones. No podemos discriminar bajo ningún punto a los asociados para prestar sus servicios, para ofrecerle todo lo que la empresa le va a ofrecer a sus asociados. Entonces, no interesa si el asociado tiene más aportes que otro, es decir, si tiene más dinero en la cooperativa que otro, eso no interesa. Aquí se habla de la toma de decisiones conjunta de manera igualitaria. Debe establecer, y esto es categórico para distinguirla de una organización social del desarrollo, debe establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales. Monto mínimo de aportes sociales.
Las empresas de economía solidaria son las que tienen este monto mínimo de aportes sociales. Las fundaciones no tienen aportes, los voluntariados no tienen aportes, las juntas de acción comunal no tienen aportes, otros fondos y otras organizaciones sociales comunitarias, urbanas y rurales tampoco tienen aportes, pero las empresas de economía solidaria sí. Si yo quiero pertenecer a una cooperativa, a un fondo de empleados, debo hacer aportes. Esos aportes en una cooperativa y en un fondo de empleados se convierten en ahorro, que al retirarme de la organización me liquida esos ahorros y me los devuelve. No es el caso de las asociaciones mutuales. Las asociaciones mutuales, el aporte pasa a ser una cuota de manejo, y esa cuota de manejo es para garantizarle al asociado de la asociación mutual que se le pueda prestar los servicios. ¿Por qué? Porque fundamentalmente las asociaciones mutuales prestan servicios de salud, de seguridad social, mejor, de seguridad social, de cultura. Entonces, para poder garantizarle al asociado el servicio de seguridad social a través de la mutual, el asociado hace pago de cuotas. Y esas cuotas no son aportes, sino que es pago por la prestación de servicios. ¿Eso qué significa? Que no es un ahorro, a diferencia de los fondos de empleados y de las cooperativas. También dice que debe integrar social y económicamente a sus asociados e integrarse social y económicamente con otras organizaciones del sector. O sea, podemos relacionarnos con diversas empresas para lograr mejores servicios, para lograr mejores precios, mejor comercialización, etcétera, etcétera, sin que esto implique que se vaya a perder en ningún momento la autonomía administrativa y económica de la organización. Vamos a pasar aquí. Prácticas que distinguen a las organizaciones solidarias, entonces basados en esos 11 principios, podemos decir que la democracia es una práctica fundamental de las organizaciones solidarias. Y esa democracia se ve reflejada en las decisiones que toman los asociados a través de las asambleas generales, ¿sí? Es un asociado, un voto, contempla la estructura de las organizaciones. ¿Eso qué significa? Que toda persona, sin importar su antigüedad, sin importar su monto económico de aportes, va a tener la misma disposición en la toma de decisiones de la organización. Son prácticas humanistas. El principio fundamental que las mueve es el desarrollo de los seres humanos, el desarrollo de las personas. Es decir, son empresas que están pensadas fundamentalmente en las personas y no en el capital. Por eso se caracterizan por prácticas humanistas y son prácticas necesariamente autogestionarias. Son organizaciones que dependen de sus mismos asociados, que dependen de sus decisiones, de sus propuestas, de sus proyectos, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso, ¿qué significa? Que todas las empresas de economía solidaria tienen capacidad para gobernarse a sí mismas. Por eso hay una estructura que es la Asamblea General, que son todos los asociados que pertenecen a la organización. Esta Asamblea General designa un consejo de administración. Ese consejo de administración nombra un gerente. La Asamblea General también designa a una junta de vigilancia y nombra un revisor fiscal. Esa es la estructura administrativa básica y con esos términos se logra hacer autogestión dentro de estas organizaciones de economía solidaria. Vamos a tipos de organizaciones de economía solidaria y aquí vamos a ver esta parte, ¿sí? Dice organizaciones de economía solidaria. Entonces, es importante aclarar nuevamente que las empresas de economía solidaria están organizadas fundamentalmente en 3 sectores o en 3 tipos de empresas que son las más importantes que hay en el país.
Están las cooperativas, están los fondos de empleados y las mutuales. En el caso de las cooperativas, estas a su vez tienen diferentes tipos. Entonces, eso es lo que nos permite ver aquí esta gráfica, ¿sí? Primero define qué es una cooperativa. Artículo 4 de la Ley 79 del 88 define que una cooperativa es esencialmente una empresa asociativa, es decir, una empresa conformada por un grupo de personas que además de ser empresa asociativa es sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, ¿qué significa? Que los excedentes del ejercicio económico deben reinvertirse según la ley dentro de la misma organización y no pueden repartirse. Y ese sería entonces el significado sin ánimo de lucro. Donde un grupo de personas llamados asociados son los que aportan, son los que la crearon, son los que la administran, son los responsables de que la organización funcione en lo administrativo, en lo económico, en lo legal y en lo social. ¿Sí? Por eso hablamos de que un grupo de personas se convierten en aportantes y gestores de la organización, y es una organización que está pensada en mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso dice aquí que puede prestar servicios o puede producir productos que vayan enfocados a las necesidades de las personas y de la comunidad en general, ¿sí? Entonces vamos a producir o vamos a vender servicios enfocados a los asociados y a la comunidad en general. ¿Sí? Esa es la definición de cooperativa que se encuentra en la Ley 79, y estas cooperativas se reorganizan o se dividen de la siguiente forma. Hay cooperativas especializadas, hay cooperativas multiactivas, hay cooperativas integrales. Estos primeros tres elementos. Una cooperativa especializada es una empresa que se creó bajo una razón social específica y solamente puede prestar servicios bajo esa razón social. Les pongo un ejemplo. Cooperativa especializada de transporte. Esta cooperativa especializada de transporte prestará única y exclusivamente servicios de transporte, no puede prestar ningún otro tipo de servicio. Eso lo contempla la Ley 79, dice que las cooperativas especializadas atienden una necesidad específica correspondiente a una sola clase de actividad económica. El ejemplo que les pongo con la cooperativa de transporte. Pero también hay cooperativas integrales. Y la ley dice que las cooperativas integrales pueden realizar dos o más actividades complementarias entre sí. Entonces, volvamos al ejemplo de cooperativa de transporte. Ya no es una cooperativa especializada de transporte que solo puede prestar servicios de transporte. Es una cooperativa integral de transporte. Y como cooperativa integral de transporte, ella puede prestar dos o más servicios complementarios. Entonces, buscamos qué servicios son complementarios al transporte. Entonces, esta cooperativa integral de transporte puede montar una bomba de gasolina, puede crear un taller de mecánica automotriz, puede crear una distribuidora de repuestos automotriz. Esos tres tienen una relación directa con el transporte. Entonces, con la misma razón social, cooperativa integral de transporte, la cooperativa puede abrir un taller de mecánica, puede abrir una tienda de repuestos y puede abrir bombas de gasolina. ¿Sí? Entonces, la ley le permite, sin tener que hacer más vueltas de Cámara y Comercio, una vez creada la cooperativa, le permite ir creando esas unidades de negocio para mejorar el servicio de transporte bajo estos mecanismos.
Y está la cooperativa multiactiva, cooperativas multiactivas. La ley plantea que estas cooperativas se pueden dedicar a cualquier tipo de actividad. Por eso cooperativa multiactiva, cualquier tipo de actividad, sin necesidad de que estén relacionadas entre sí. Y entonces una cooperativa, si es cooperativa multiactiva de transporte, inició como cooperativa multiactiva de transporte, prestando servicios de transporte, posteriormente fue creciendo y puede dedicarse a cualquier tipo de actividad. Puede dedicarse a actividades de comercialización, de producción, de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene límite, siempre y cuando los servicios que preste sean legales. No hay límite. Entonces, con el concepto de cooperativa multiactiva se puede proyectar hacia cualquier tipo de negocio. Entonces, esa es una primera división que hay de las cooperativas, que son especializadas, integrales y multiactivas, pero también hay una clasificación de estas cooperativas en precooperativas y cooperativas de trabajo asociado. Estas dos formas de organización cooperativa, primero las precooperativas, ¿sí? Dice que son cooperativas muy pequeñas que se pueden crear con 5 asociados que están auspiciadas por una entidad promotora, es decir, hay una entidad que necesita el funcionamiento de la cooperativa, entonces esa entidad o esa empresa promueve la creación de una precooperativa, tiene vencimiento en el tiempo, tienen 5 años de funcionamiento más 1 de prórroga, eso significa que tienen 6 años. En el 6º año deben convertirse a una cooperativa plena o deben desaparecer. Esta figura está creada o se creó en la ley 79 del 88 con el objeto de organizar microempresas que a veces requieren otras empresas comerciales para su funcionamiento. Entonces las precooperativas empiezan a darle la mano a las empresas comerciales para algún tipo de servicio, para algún tipo de producción que se puede generar a través de estas precooperativas. Y están las cooperativas de trabajo asociado. Hoy en Colombia son muy pocas las cooperativas de trabajo asociado, pero si nos devolvemos 10 años, las cooperativas de trabajo asociado eran el mayor número de cooperativas en el país. ¿Por qué? Porque se crearon bajo unas condiciones poco ajustadas a lo legal y muchas de estas cooperativas no eran cooperativas, sino intermediarias laborales. Entonces, una empresa comercial X, para no tener en su nómina 100 trabajadores, solicitaba que una cooperativa de trabajo asociado le mande ese personal para la parte operativa o la parte administrativa, etcétera, de la empresa. Entonces, la cooperativa reunía a las personas con el perfil, creaba la cooperativa de trabajo asociado y estas personas iban a trabajar en misión a otra empresa comercial. Esto creó pues una cantidad de problemas laborales, creó una cantidad de irregularidades contractuales y laborales, razón por la cual se tuvo que ir ajustando y creando normas que ajusten cada vez más este tipo de organizaciones, de tal forma que desde el 2012, estas cooperativas reguladas fuertemente por el gobierno pues empezaron a desaparecer porque no eran realmente en su forma esencial cooperativa, se crearon bajo unas condiciones que contravenían la normatividad. Y aquellas que sí venían funcionando y se crearon bajo la condición legal son las que quedaron funcionando en el país, son las que aún siguen funcionando, que son muy pocas. Las cooperativas de trabajo asociado se utilizaron para intermediación laboral, ¿sí? Y por eso desaparecieron. ¿Sí? Si nos devolvemos, repito, 10 años, muchísimos trabajadores de las empresas convencionales no eran trabajadores directos de las empresas, sino a través de cooperativas de trabajo asociado. Entonces, esto creó pues una gran dificultad, unas irregularidades, y hoy estas cooperativas de trabajo asociado ya casi no existen. Las que existen es porque lo vienen haciendo todo correctamente, es decir, que no son intermediarias laborales, sino que son cooperativas de trabajadores para producir y desarrollar
múltiples actividades. Entonces, ahí, hasta ahí, esa es la división del cooperativismo, pero también existen como empresas de economía solidaria los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, ¿sí? Entonces, los fondos de empleados son organizaciones de economía solidaria que surgen dentro de una empresa comercial o surgen dentro de un sector económico. ¿Sí? Entonces, la mayoría de empresas comerciales en nuestro país tienen fondos de empleados, ¿sí? El Éxito tiene fondo de empleados, que es el más grande del país, el que está ahí en la actividad de aprendizaje, que es el fondo de empleados de Promédico, que es no de una empresa, sino de un gremio de médicos, de un sector específico, que son los médicos. Es el segundo fondo de empleados más grande que hay en el país, y así sucesivamente todas las organizaciones públicas y privadas han ido creando fondos de empleados, que son empresas de economía solidaria, ¿sí? Que ayudan mucho a los trabajadores que se han asociado al fondo, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que la DIAN tiene fondo de empleados, ¿sí? Que muchas empresas públicas y privadas tienen fondos de empleados, y estos fondos de empleados se han encargado de ofrecer capacitación, servicios de ahorro y crédito, servicios de otro tipo de servicios financieros, servicios sociales, servicios comunitarios a los asociados. Y están las asociaciones mutuales. Las asociaciones mutuales son organizaciones de economía solidaria que están pensadas fundamentalmente en prestar servicios de seguridad social, servicios culturales, servicios deportivos, de ayuda mutua. Son organizaciones que en Colombia se han destacado fundamentalmente por prestar servicios de seguridad social. O sea, ninguna empresa de economía solidaria puede prestar servicios de seguridad social salvo las asociaciones mutuales. Entonces, cuando hablábamos de las cooperativas de trabajo asociado, una de las irregularidades que cometieron ellas fueron precisamente prestar servicios de seguridad social. Es decir, si usted no tenía seguridad social, lo invitaban a que se asocie a la cooperativa de trabajo asociado X y que esa cooperativa le ofrecería servicios de seguridad social. Eso era una irregularidad, algo ilegal, y también eso pues las llevó a la desaparición. Pero en el caso de las asociaciones mutuales, pueden dedicarse a esos servicios de seguridad social. Y en la última reglamentación que salió en el 2022, las asociaciones mutuales pueden dedicarse a cualquier tipo de actividad y a los emprendimientos, ¿sí? Entonces, las asociaciones mutuales aparecen ahí como auspiciando emprendimientos sociales, desarrollos financieros o servicios financieros para sus asociados. Hasta ahí son las empresas de economía solidaria, pero aparecen aquí al final las entidades auxiliares de la economía solidaria. Resulta que en la ley 79 se habla de empresas que se han creado dentro del modelo cooperativo para prestar servicios especializados a los asociados y al público en general. Entonces yo les pongo un ejemplo con la Universidad Cooperativa. La Universidad Cooperativa de Colombia es una entidad auxiliar de la economía solidaria. No es una entidad cooperativa, como su nombre lo indica. Es una entidad auxiliar de la economía solidaria. ¿Por qué tomó el nombre de cooperativa? Porque quienes crearon la universidad cooperativa fueron 5 cooperativas. Esas cooperativas crearon la universidad para prestar un servicio especializado que es educación. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. En el marco de la economía solidaria, además de las empresas de economía solidaria, cooperativas, fondos y mutuales, existen también las entidades auxiliares de la economía solidaria. Hay un ejemplo clásico de esas entidades auxiliares, la universidad, que es una entidad auxiliar dedicada a la prestación de servicios de educación. Así también hay otras dedicadas a la prestación de servicios de salud, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son muy pocas las que existen en el país, pero es una figura legal que puede desarrollarse en nuestro país o a través de
las organizaciones de economía solidaria. Entonces, miren que hasta ahí hemos hablado de empresas de economía solidaria. En Institucional 1, ustedes o el curso de Institucional 1, quienes ya lo vieron o quienes lo estén viendo simultáneamente con el 2, ven organizaciones solidarias de desarrollo, que no son empresas de economía solidaria, por eso no se pueden confundir. En el curso 2 solo hablamos de empresas de economía solidaria, en el curso 1 se habló o se hablará de organizaciones solidarias de desarrollo, y ahí, por ejemplo, están las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones, las juntas de acción comunal, los voluntariados, que son las empresas más comunes, como organizaciones sociales de desarrollo. Esto lo digo aquí para que no se vaya a confundir empresas de economía solidaria, cooperativas, fondos de empleados y mutuales con entidades sociales de desarrollo como los voluntariados, las fundaciones y otro tipo de asociaciones. Muy bien, eso quería compartir en esta clase. Darles pues algunas píldoras para ir hablando cada vez mejor de la economía solidaria, para ir entendiendo con más apropiación la economía solidaria. Entonces, espero que les haya servido este breve acercamiento a los principios de la economía solidaria y a los tipos de empresa de economía solidaria. Nos vemos en una próxima. Yo sigo pendiente aquí hasta la 1. Estaré conectado por si estudiantes requieren alguna ayuda, algún consejo, alguna orientación sobre cómo seguir o continuar desarrollando el reto 1.